Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de todo lo que traerá el nuevo dispositivo de Samsung, el Note 20 Ultra. Entonces, comencemos. Usualmente las marcas luchan contra los blogueros especialistas en tecnología que suelen filtrar las características de sus nuevos productos, pero también hay ocasiones en que por error es la misma compañía la que da a conocer más de lo que debería. Esto es exactamente lo que sucedió con el Galaxy Note 20 Ultra, ya que sin querer Samsung ha dado el primer vistazo de su próximo smartphone premium, pues el sitio web ruso de la compañía publicó un par de fotos que fueron retiradas más tarde en donde se podía ver el modelo. Por supuesto, los usuarios de internet hicieron lo suyo y guardaron esas fotos, por lo que ahora en todo el mundo podemos conocer el panel posterior, el borde derecho y el color Mystic Bronze del próximo celular inteligente de la compañía surcoreana. Como es típico con la serie Note, el Galaxy Note 20 Ultra parece tener un diseño con esquinas cuadradas. Si las imágenes filtradas del modelo son verdaderas, entonces el siguiente dispositivo insignia de Samsung tendrá una configuración de triple cámara en la parte posterior, cuya distribución parece inspirada en la serie Galaxy S20. También hay un recorte vertical al lado de los tres lentes, que se especula será para el enfoque automático con láser. Aunque el equipamiento todavía es un misterio, los rumores indican que el modelo contará con un sensor principal de tamaño de 1.33 pulgadas, con una resolución de 108 megapíxeles, además de un lente de 12 megapíxeles con un tamaño de sensor de 2.55 pulgadas y un teleobjetivo de 13 megapíxeles, con un soporte para zoom de hasta 50x. Otras especificaciones filtradas del Galaxy Note 20 Ultra incluyen una pantalla de 6.9 pulgadas con una resolución de 3040 x 1440 y un S Pen con mejores sensores y una batería de 4500 mAh con carga rápida de 45 watts. La serie Note 20 también contará con un procesador Snapdragon 865 o el Exynos 992, dependiendo de la región, además de dos versiones distintas en cuanto a RAM y almacenamiento, pues serán de 12 o 16 GB de RAM y 128 o 512 GB de almacenamiento. Se espera que en el próximo evento de la compañía de tecnología se lleve a cabo a principios de agosto. Hasta entonces podremos confirmar si todas estas características son reales o si por el contrario sufrimos de un engaño por parte de Samsung y todo lo que filtró no es la realidad, aunque esto es una posibilidad demasiado remota. Únicamente la embarraron y nada se puede hacer. Creo que ahora hay un nuevo despedido en Samsung por este pequeño percance mundial. Pero bueno, retomemos un poco con la temática principal del video. Con todas las características reveladas, podemos decir que este Note 20 Ultra tendrá las características más top que puedas encontrarte en un terminal. Pero decepciona un poco la batería, pues para un dispositivo tan grande hubiese sido excelente una batería de 5000 mAh que nos brinde una autonomía decente para un panel tan grande como el que llevará el nuevo dispositivo, que será de 6.9 pulgadas como lo dijimos anteriormente. Aunque ahora pensándolo bien, puede que esta filtración no hubiese sido error alguno y por el contrario esté guiado una campaña expectativa para el público mundial. Varios casos se han visto antes en la industria de celulares, pero solo queda esperar a que llegue agosto y saber a ciencia cierta qué sucedió con esto. Espero te haya gustado este video. Si fue así, apreciaría mucho que me regales un like, te suscribas al canal activando la campana de notificaciones para que seas el primero en ver mi contenido. Hasta pronto, amigos.